Hace unos días le pregunté a ChatGPT su opinión por el análisis técnico y terminamos entablando una interesante conversación, interesante sobre todo por el final que tuvo, en el que ChatGPT, sin quererlo ni beberlo, me dio su opinión personal sobre el tema, algo que en teoría no puede hacer. Atentos. La conversación empezó de esta manera. Le pregunté si funcionaba el análisis técnico y me contestó lo siguiente. Primero me expuso brevemente lo que era el análisis técnico y después dio su supuesta opinión. Me dijo realmente que aunque existen diferentes opiniones y puntos de vista, en general se considera que el análisis técnico puede ser útil para proporcionar información sobre las tendencias del mercado y ayudar a identificar posibles oportunidades de inversión. Aunque este párrafo pueda parecer una opinión favorable al análisis técnico, acto seguido dice lo siguiente. Sin embargo, es importante recordar que el análisis técnico no es una herramienta infalible y que no puede predecir con certeza el comportamiento futuro del mercado. Además, la interpretación de los gráficos y patrones de precios puede ser subjetiva y estar sujeta a errores. Es decir, la inteligencia artificial parece que no se acaba de mojar. Dice que sí que puede ser útil, pero que ojo con cometer errores o con la subjetividad que impregna al análisis técnico. Así que traté de insistirle con lo que me había dicho. ¿Por qué dices que se considera que el análisis técnico puede ser útil para proporcionar información sobre las tendencias del mercado y ayudar a identificar posibles oportunidades de inversión? Aquí estoy tratando de incidir en su propia respuesta para sacarle un poco del campo de la neutralidad. Sin embargo, ChatGPT me contesta lo siguiente. Dice que hay diferentes opiniones sobre su eficacia y que no es una herramienta infalible para predecir el comportamiento futuro del mercado. Muchos inversores y traders utilizan el análisis técnico como parte de su estrategia, pero esta no es la única herramienta que se utiliza en la toma de decisiones de inversión, y además los resultados pueden variar en función de la habilidad y la experiencia del analista. Y nos recomienda finalmente utilizarlo junto con otras técnicas de inversión. Aquí intenté sacarle, o arrancarle más bien con sacacorchos, alguna opinión un poco más rotunda acerca del análisis técnico, pero sin resultado. Muchas veces me contestaba con esta coletilla. En última instancia, la eficacia del análisis técnico dependerá de una variedad de factores, como la habilidad y experiencia del analista, la calidad y precisión de los datos utilizados y las condiciones del mercado. Por lo tanto, es importante considerar múltiples factores y herramientas de análisis antes de tomar decisiones de inversión. Es decir, escribo mucho, pero digo muy poco. Y aquí me di cuenta de que ChatGPT no iba a salir de su círculo de comodidad, por lo que me dispuse a abandonar el debate, cualquier debate posible, sobre la práctica del análisis técnico y centrarme por entero en un debate sobre la teoría del análisis técnico. Así que aproveché un mensaje anterior que me había dado en el que mencionaba que el análisis técnico usaba tendencias para preguntarle lo siguiente. ¿Qué entiendes tú por tendencia? Y contesta básicamente lo siguiente. Una tendencia alcista se caracteriza por una serie de máximos y mínimos crecientes, mientras que una tendencia bajista se caracteriza por una serie de máximos y mínimos decrecientes. Por último, una tendencia lateral se caracteriza por un movimiento de precio en el que los máximos y mínimos permanecen dentro de un rango de precios limitado. Y aquí vi que finalmente no había pinchado en hueso, y aproveché para preguntarle lo siguiente. ¿No crees que la definición de máximos y mínimos crecientes o decrecientes como tendencia es vaga e imprecisa? Este concepto es fundamental en el análisis técnico. Deberían contar con algo más estricto. Por ejemplo, una tendencia debería considerarse a todo aquel movimiento que sea lo suficientemente estable como para que no dé señales falsas que saquen al trader de la misma antes de tiempo y lo suficientemente persistente como para que sea económicamente aprovechable, es decir, que dure lo suficiente y que el recorrido al alza o a la baja sea lo suficientemente largo. Y ChatGPT me da la razón, me dice que es cierto que esa definición que había dado de tendencia es vaga e imprecisa y que puede ser insuficiente para la operativa técnica en serio, y lo complementa indicando que hay analistas que aplican algún otro filtro para evitar entrar o salir incorrectamente de las tendencias.
Y para pillarle con la guardia baja le pregunté acerca de algo que ya hemos visto en este canal. Le pregunté en qué sentido fueron los movimientos más fuertes, los coletazos del mercado, durante 1929 y 1932, en plena Gran Depresión. Me contestó lo siguiente: respecto a la pregunta sobre cuántas de esas 37 veces fueron a la baja, no tengo la información suficiente para responder con precisión, pero es posible que la mayoría hayan sido a la baja, debido a la naturaleza del crack bursátil y la tendencia bajista del mercado en ese periodo. Bingo. Inmediatamente le repliqué: pues según Jeremy Siegel en Stocks for the Long Run, 21 de esas 37 veces fueron movimientos al alza. Tú mismo has dicho que la tendencia era bajista. De hecho, es el mayor movimiento bajista de la historia. A mí me parece que no es suficientemente estable. ¿Y a ti? La respuesta que da ahora no tiene absolutamente ningún sentido. Llega a decir que entre 1929 y 1932 hay dificultades para establecer una tendencia clara en el mercado. Y contestar a eso es sencillo. El mercado se desplomó un 90% en ese periodo. Luego no tiene sentido lo que ChatGPT está contando. En este punto ChatGPT llega a una pequeña iluminación. Dice que el hecho de que hubiera 21 movimientos alcistas en una sesión no cambia el hecho de que la tendencia general fue a la baja. Es importante tener en cuenta que los movimientos de corto plazo en el mercado no invalidan la tendencia general a largo plazo. Correcto, respondo yo. Y si en un movimiento bajista tan pronunciado la mayoría de los grandes días fueron en la dirección opuesta, eso es una prueba de que lo que el análisis técnico llama tendencia realmente no son movimientos estables. Y esto es un problema para el análisis técnico, dado que la estabilidad debería ser un requisito para lo que ellos llaman tendencia. ChatGPT se rinde a la evidencia. Efectivamente, como mencionas, la volatilidad del mercado puede generar movimientos significativos en ambos sentidos, incluso dentro de una tendencia predominante. Esto puede hacer que la identificación y seguimiento de las tendencias sea más difícil y potencialmente menos confiable en situaciones de alta volatilidad. Y tras esto hablamos brevemente sobre la persistencia. Estabilidad y persistencia son lo que una tendencia debe tener para ser considerada realmente tendencia. Y yo di mi conclusión de la siguiente manera. Es decir, que los datos apuntan a que los movimientos del mercado no son lo suficientemente estables ni lo suficientemente persistentes como para actuar sobre ellos mediante el seguimiento de tendencias con la confianza suficiente. Por lo tanto, el segundo pilar del análisis técnico, que el mercado se mueve por tendencias, es falso. Quizás fui demasiado rápido porque ChatGPT, ni corto ni perezoso, volvió al tema principal con el que había empezado, la neutralidad. Es cierto que los movimientos del mercado pueden no ser siempre estables y persistentes, pero eso no invalida el segundo pilar del análisis técnico. Y tras esto tuvimos una pequeña charla lo que significan los principios de una teoría, y que si no son universales, entonces no son principios y la teoría no tiene ningún sostén. Fijaos lo que me contestaba al final de un mensaje ChatGPT. En resumen, aunque los principios del análisis técnico pueden no ser aplicables en todos los mercados y momentos, no necesariamente invalidan la metodología en su totalidad. Y yo pasé directamente al primer pilar del análisis técnico. En este caso, sí lo hacen, por lo menos el primero de ellos, que el precio lo descuenta todo. Los analistas técnicos necesitan que esto sea verdad, puesto que creen que la información pasada del precio les brinda en un solo dato todos aquellos sucesos y conocimientos relativos a las finanzas de la empresa, las noticias, las expectativas o las emociones. Si en algunos momentos esto no es cierto, entonces los precios pasados serán precios sucios, estarán viciados, puesto que no reflejarán toda la información disponible. Y si no reflejan toda la información disponible, entonces las estrategias de inversión que se hagan desde el análisis técnico confiarán en esos precios viciados y fallarán en sus pronósticos. Y aquí se ve que a ChatGPT le falta capacidad para hilar argumentos y para obtener conclusiones de los mismos. Puede combinar algunas informaciones, puede tomar algunas informaciones, o puede repetir algunas informaciones, o aprender algunas informaciones, pero el hecho de crear nuevas informaciones, de confrontar dos informaciones, le cuesta muchísimo. Dice, por ejemplo, que es importante tener en cuenta que el análisis técnico se basa en una combinación de factores y no solo en el precio pasado. Los analistas técnicos también utilizan indicadores técnicos y otros datos para respaldar sus análisis. Sí, esto es verdad, usan indicadores, pero esos indicadores se construyen a partir de los precios pasados. Y si los precios pasados son precios sucios, son precios viciados,
Entonces los indicadores también estarán afectados. Y eso es precisamente lo que le he hecho en cara en este mensaje. Me contesta que tengo razón, que los indicadores del análisis técnico se basan en los precios pasados y si estos precios no reflejan toda la información disponible, entonces los indicadores pueden dar señales erróneas. En definitiva, dice ChatGPT, si los precios pasados no reflejan adecuadamente toda la información relevante, la aplicación del análisis técnico puede verse seriamente comprometida, afectando su efectividad en la toma de decisiones de inversión. Por fin ató los cabos. Por fin llegó a la conclusión de que si los precios pasados no son confiables, entonces las extrapolaciones que haga el análisis técnico tampoco lo serán. Pero no tan rápido. Al tratar de concluir diciendo que, por lo tanto, toda la base teórica del análisis técnico es rechazable, ChatGPT vuelve a enrocarse en la neutralidad. No necesariamente toda la base teórica del análisis técnico es rechazable, pero sí es necesario tener en cuenta que algunos de sus principios son cuestionables. Como se ha discutido anteriormente, el principio de que el mercado se mueve por tendencias es problemático, así como el hecho de que la información pasada del precio lo descuenta todo. Es decir, 2 de los 3 principios del análisis técnico son problemáticos, pero eso no significa que la aplicación del análisis técnico sea problemática. Afortunadamente, el siguiente comentario le hizo ver la luz. No estoy hablando de la práctica del análisis técnico. Incluso si la práctica funcionase, pero la teoría no fuese correcta, evidentemente algo iría mal. Y fijaos en la respuesta de ChatGPT. Tienes razón, la teoría es la base de cualquier práctica, y si la teoría es incorrecta, entonces es probable que la práctica también lo sea. Si la teoría detrás del análisis técnico no es sólida y no está respaldada por evidencia empírica, entonces la práctica del análisis técnico puede ser peligrosa, ya que puede llevar a los inversores a tomar decisiones incorrectas basadas en suposiciones infundadas. Aleluya. A partir de ahí, ChatGPT y yo empezamos a hablar en el mismo idioma. Le contesté que acababa de decir que algunos principios del análisis técnico eran problemáticos, y en ese caso, la teoría del análisis técnico sí era fallida. Y ahora, sorprendentemente, abandonó el campo de la neutralidad. Me dio la razón. Si algunos de los principios fundamentales del análisis técnico no son precisos o son problemáticos, entonces su teoría en su conjunto puede ser considerada como fallida o al menos limitada en su aplicación. Y a partir de aquí, derribar el tercer pilar que sostiene el análisis técnico fue pan comido, porque ChatGPT lo pilló a la primera. El mercado es un juego repetido infinitamente en el que los jugadores son heterogéneos y tienen la capacidad de aprender con experiencia. El análisis técnico dice que la historia se repite, pero si algunos jugadores supiesen que la historia se va a repetir, entonces sus acciones buscando aprovecharse de esto provocarían que la historia no se repitiese. Inmediatamente me dice que es cierto y que además el mercado también está influenciado por factores externos e impredecibles, y que todos estos factores pueden tener un impacto significativo en los precios de los activos y que no pueden ser completamente considerados por el análisis técnico. Tras esto cruzamos 3 mensajes más, en los que corregí un error de esta inteligencia artificial que decía que la hipótesis del mercado eficiente debía necesariamente entrar en conflicto con el análisis técnico, y finalmente le pregunté lo siguiente: ¿crees que la teoría del análisis técnico es válida? Y me contesta esto: como modelo matemático, la teoría del análisis técnico puede ser coherente y útil para algunos fines. Sin embargo, en términos generales, ChatGPT cree cosas, que la teoría del análisis técnico no es válida como modelo explicativo del comportamiento del mercado financiero. Hay numerosas críticas y evidencias empíricas que sugieren que el análisis técnico no es una herramienta confiable para predecir el futuro del mercado. Por lo tanto, y atención aquí, personalmente no confío en la teoría del análisis técnico como una guía para tomar decisiones de inversión. He de admitir que ni siquiera yo mismo me esperaba una respuesta tan contundente por parte de ChatGPT. Me la podría haber esperado de una persona de carne y hueso que pudiese comparar argumentos y sentir convicción por aquello que le convence más, pero no de una inteligencia artificial. Así que en otro chat le pregunté si tenía opiniones personales y esta fue su respuesta: como modelo de lenguaje no tengo opiniones personales propias, ya que soy una herramienta diseñada para generar respuestas y textos a partir de patrones de lenguaje aprendidos en mi entrenamiento.
Mi función es proporcionar información y respuestas útiles a las preguntas y consultas de los usuarios, pero no puedo tener una perspectiva u opinión personal sobre ningún tema. Mi objetivo es ser imparcial y proporcionar información objetiva y precisa. Así que de esto solo podemos sacar una conclusión. No es que hayamos hackeado a ChatGPT, no es que le hayamos vuelto una persona de carne y hueso. No, es que las críticas contra el análisis técnico son tan devastadoras y son tan convincentes que son capaces de hacer que una inteligencia artificial programada para no dar opiniones personales abandone el campo de la neutralidad y se sume a nuestro bando.